de Jujuy. Bueno, el día domingo nos sorprendíamos con la gran noticia, se podría decir, de la muerte del Mencho, ¿no? Yéndonos al país de México, en donde en un operativo se logra capturar a uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo y obviamente tuvo repercusión mundial al instante. Vivimos en esta época de globalización, de redes sociales, lo inmediato, lo que sucede a miles y miles de kilómetros de distancia, a los segundos ya lo tenemos en el celular, algo que antes no sucedía. Por eso queremos charlar y consultarle a un profesional en cuanto al ámbito político internacional, quien es Alejandro Zafarov. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido al Matutino, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación, Juan, un placer estar acá. Un gran saludo para toda la gente que nos está viendo. Bueno, ¿cómo estuvo el día domingo cuando se enteró de esta noticia que obviamente tuvo la repercusión mundial? Pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Esto ya estaba planificado? ¿Tuvo participación Estados Unidos en la captura de este narcotraficante, el Mencho? Sí, lo que se sabe es que hay un proceso de transición, de sucesión en los cárteles cada tanto, ¿no? En determinado periodo de tiempo, como todo en la vida, llega a su fin, y en este caso en lo que es una organización criminal como el narcotráfico, como un cártel de droga, ya el señor Oseguera Cervantes había cumplido su tiempo. Ya hay un desgaste lógico que ocurre en todas las organizaciones y obviamente y no es ajeno también a este tipo de organizaciones, así que ya se sabía. Además hay que tener en cuenta que hubo una transición de gobierno en el país más importante, no solamente más importante del mundo, sino el país más importante desde el punto de vista del consumo, del mercado de la droga. Sí. Entonces hay un elemento... Estamos hablando de la llegada de Donald Trump al poder. Ahí está, ok. En Estados Unidos. Entonces, ese es otro elemento. Entonces, hay un desgaste en el cártel del Nuevo Jalisco que lideraba el Mencho, que ya además tenía, este desgaste tiene que ver con a nivel interno, con los liderazgos que se van erosionando, y otra cuestión tiene que ver con el proceso interno del sistema político mexicano en su reacomodamiento para lo que es la convivencia con los cárteles de la droga en México, especialmente con Nuevo Jalisco, con el cártel de Sinaloa y los otros de menor importancia. Entonces, ahí hay cuestiones que se van reacomodando y también no nos olvidemos que llega al poder Claudia Sheinbaum, sí, ¿no? Que si bien es de la misma línea del presidente López Obrador, ya también hay una necesidad de reacomodar la gestión en cuanto al vínculo que tiene el Estado mexicano y la permisividad que tiene el narcotráfico para la transición, para la logística entre México y Estados Unidos. Bueno, me quiero preguntarle varias cosas. Sí. Hablaba del país que más drogas consume en el mundo, Estados Unidos. Sí, 150.000 millones de dólares es el negocio minorista de droga en Estados Unidos. En el caso de, como digo, el mayor consumidor de droga del mundo. 150.000 millones. Más que el Producto Bruto Interno de un país como Ecuador, por ejemplo. Sí. Entonces, estamos hablando que llega Donald Trump con una política distinta a la que tenía el presidente anterior de los Estados Unidos. Entonces, con estos ojos ya México, que debe ser entonces uno de los países más exportadores de droga, según la lógica, como que ya ve, ¿no?, un movimiento medio extraño. Ahora lo que le quería consultar... Ahí te hago una interrupción con respecto a eso. Tenemos que entender que cada administración de Estados Unidos tiene una forma diferente, una mirada diferente de cómo vincularse con la economía ilegal del narcotráfico. Entonces, cuando ocurre eso, y con mucha divergencia, como fue en el caso de Biden, y sobre todo teniendo en cuenta el nivel de encono que tiene Biden, que tenía
Biden con Trump y viceversa. Entonces es mucho más violenta la transición a una nueva forma de gestión, ¿no? Ok, y hablando de esa metodología o mirada del presidente actual Donald Trump, hablando de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ella menciona en un momento y dice que la guerra contra el narcotráfico no es una opción. Y ahora, bueno, después de este gran operativo, como que sale a explicar, trata de no meterse mucho en el tema, dice que bueno, que están resguardando la seguridad, pero ese cambio de relato, ¿a qué se debe? Y sabemos que el perfil de la presidenta de México no es, obviamente es opuesto a la derecha, no sé si comunista, pero muy opuesto a la derecha. Acá, Juan, más que nada, más que ideología, tiene que ver con la realidad económica de México. El tercer empleador de la economía mexicana es el narcotráfico. El narcotráfico en México controla, bien digo, controla 1/3 del territorio mexicano, ¿no? En cuanto a, me refiero, gestión, administración. Donde el Estado mexicano no está, está el narcotráfico. Claro. Donde no llega el poder estatal mexicano, está el narcotráfico. Y eso ya es 1/3 de ese territorio, por eso tantas muertes, tanta violencia, por eso el cuidado de Claudia Sheinbaum en estas declaraciones, este tipo de declaraciones, porque si ella dice que estamos en guerra con el narcotráfico, se complica a la hora de poder vincularse, comunicarse con los jefes narcos y toda la estructura de poder que deriva de ellos, en cada estado de los 31 estados mexicanos. Esto me lleva a preguntarle, ¿existe o cómo se puede definir un narcoestado? ¿El gobierno de México es un narcoestado con tanta participación económica? ¿Cómo se puede llegar a definir o cómo se denomina eso? México no es un narcoestado, pero sí tiene un porcentaje muy importante de infiltración del narcotráfico. Okay. ¿No? Eso es muy difícil definir el porcentaje, pero porque también es muy complejo tener información sobre lo que sucede en el gobierno nacional y cuál es el poder de infiltración, y en los 3 poderes del Estado, que es un Estado de Derecho, y con 3 poderes que están en distintos niveles infiltrados, y también en los gobiernos subestatales, los municipios, etcétera, ¿no? Y hay estados, Juan, que depende la cercanía o no del poder central, como en el caso del estado de Jalisco, que están más infiltrados que otros por la necesidad del narcotráfico de tener una logística mucho más importante a la hora de la cercanía, de estar cerca de Estados Unidos y estar cerca de un puerto, de los puertos. No es coincidencia el Puerto Vallarta. El puerto Vallarta, que es un destino turístico muy lindo y además también tiene usos para el narcotráfico. Entonces, hay una cuestión muy compleja en ese sentido, que tiene que ver con ser vecino del consumidor más importante del mundo. Claro. ¿No? Hoy estamos hablando de 325 millones de consumidores registrados por la Agencia de Naciones Unidas contra la droga y el delito, ¿no? Tremendo. Y el mayor consumo se da en el caso de la marihuana, 220 millones de personas registradas supuestamente por el Sistema de Salud Mundial de Naciones Unidas, por la OMC, por la Organización Mundial de la Salud. 200 millones de personas consumen marihuana y después se va fragmentando, se va segmentando los otros tipos de consumo, ¿no? Cocaína, anfetaminas y demás. Pero hay una cuestión muy fuerte que tiene que ver también con la captura del Mencho y el involucramiento de las fuerzas de Estados Unidos, tanto de la CIA como de la DEA, más de la DEA. Tiene que ver con que el daño que está sufriendo la sociedad de Estados Unidos en los últimos tiempos con respecto a drogas muy violentas, digamos que tienen que ver con un fuerte poder de adicción y además el fentanilo y otras super drogas que se denomina la que te digo, el nitaceno, ¿no? Que es la última y que no tiene antídoto. Y el cartel de Nuevo Jalisco
con órdenes de los líderes del Nuevo Jalisco, especialmente con el Mencho, estaban ingresando al mercado de Estados Unidos este tipo de droga. Y esto estaba causando hasta el año 2024 24.000 muertes por año, 48.000 muertes por año en Estados Unidos. Solo fentanilo y el nitaceno empezó a hacer más desastre en la población joven, la población adolescente. Y muchos famosos o familiares de famosos empezaron a morir. Caso, por ejemplo, hace unos años, el nieto de Robert De Niro, perdón, de Al Pacino, de Al Pacino. Sí. Entonces, bueno, eso ha generado y va generando en una clase poderosa en cuanto a poder adquisitivo, clase alta de Estados Unidos, un nivel de conciencia de lo que es la adicción, ¿no? Claro. Del poder de la adicción. En el caso de Europa, el mercado minorista, estamos hablando de 33.000 millones de euros, Sí. ¿no? Y la materia prima, Juan, va desde América Latina y desde Asia, las rutas de la droga, y bueno, y cómo pueden, ¿no? Sí. Cómo pueden. Donde el poder estatal en estos países es mínimo o está cooptado por el narcotráfico, se puede, Okay. ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en Ecuador desde hace tiempo, que muchos cárteles de la droga y mafias han elegido Ecuador porque les facilita el transporte de la cocaína en los containers que llevan bananas. ¿No? Porque es más difícil el control para las aduanas mundiales. Entonces, desde Ecuador estamos viendo cada tanto problemas con la droga, con un intento desde hace tiempo de cooptar las distintas bandas de narcotraficantes que pertenecen a cárteles, incluso a bandas narcotraficantes de Europa, están infiltrando el Estado ecuatoriano, y de tal forma que, bueno, vemos cada tanto una matanza o una infiltración, o lo que pasó en la favela de Río hace unos meses atrás, con el tema de que controlan, obviamente, barrios completos en Río de Janeiro, por ejemplo, el primer comando, el primer... ¿Bermelo? El Bermelo es el segundo. El segundo. Y el Comando Capital es el primer cártel, digamos, de Brasil. Y hay una lucha permanente entre ellos en los mercados donde se encuentran. Sí. Y además de eso, están en América Latina, como están en la Argentina también, con espacios de poder, como están en Bolivia. Recordemos que la cocaína se produce en 3 países: Colombia, Perú y Bolivia. Primero, segundo y tercero es el ranking de producción. Y bueno, y eso se exporta a Estados Unidos y Europa por distintos, digamos, modos, de distintas maneras, y aprovechan la logística que dejan de lado los estados, la falta de control, etc. Y lo que sucede en el caso de América Latina y en todo el mundo pasa lo mismo, es donde hay mucha pobreza, donde no hay posibilidades de empleo para los jóvenes, para los niños, donde hay mucho abandono del Estado, de los estados. El narcotráfico no solamente, digamos, genera oportunidades, sino que genera una cobertura social muy importante. Total. ¿No? Por eso lo que decía Claudia Sheinbaum no es casualidad, ¿no? Ellos saben dónde no está el Estado presente desde el punto de vista de la salud, de la educación. Ahí está el narcotráfico y genera mucho trabajo. En México yo tuve la oportunidad de ir invitado por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, cuando acá era el escándalo del efedrín en 2008. Y me decía el chofer que me fue a buscar al aeropuerto de Monterrey: señor, si usted no se mete con la droga, acá no hay ningún problema. Y ya estaba el escándalo de la efedrina de nuestro país, en que se vendían este precursor químico a México, que después, por supuesto, derivó en todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, hay un tema muy, muy delicado
es un tema de salud, Juan, Sí. ¿no? Por eso la educación ocupa un lugar central. Tenemos que, la única o la herramienta más fuerte para combatir el narcotráfico es la educación. La educación. ¿No? Desde La un familia, inicio, la sí, familia presente, la educación, para evitar que nuestros jóvenes y nuestros adultos sean adictos, ¿no? y tengan digamos, esta generación de enfermedades que produce la droga, una situación muy fea en las familias, en los estados que estamos viendo mucha matanza. Ahora en el operativo del Mencho murió mucha gente por el operativo mismo, 50 personas del Poder Militar de México. No, es un desastre el que está haciendo cada vez más la droga en todo el mundo. Hablábamos pero es una economía muy importante y es difícil combatirla por las oportunidades que genera de empleo, ¿no? Totalmente. No te piden currículum para sumarte al narcotráfico. Tenés que ir nomás. ¿No? Claro. No te piden currículum. Alejandro, bueno, por último, ¿afecta a la Argentina? ¿Afecta en algo? ¿Qué tiene que ver Argentina y cómo va a continuar México después de la muerte? Porque se va a modificar, va a desaparecer el cártel Nueva Generación de Jalisco. Cada tanto los cárteles desaparecen, como pasó en su momento en los años 80, 90 con los líderes que iban cayendo en el caso de Colombia, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Y esto, bueno, el cártel de Nuevo Jalisco surgió con mucha potencia en el año 2010. Habrá que ver cómo esto va generando un descabezamiento en la territorialidad y en los mandos, claro, y en los liderazgos que tiene Nuevo Jalisco. Vamos a ver qué pasa con Sinaloa, porque entre Sinaloa y Jalisco compiten, pero en Latinoamérica son muchas veces socios de los mercados. Acá en la Argentina dicen que Nuevo Jalisco y Sinaloa acuerdan espacios de control y de negocios, y en todo el mundo es así, ¿no? En donde pueden hacer negocios juntos, lo hacen. ¿Tenemos presencia de estos cárteles aquí en la Argentina? En todo el mundo, en general, en los países desarrollados, porque donde hay consumo hay presencia. Okay. ¿No? Y donde hay poder de llegada desde el punto de vista financiero, ellos están cada vez más integrados al sistema financiero digital, Juan, ¿no? La economía digital está cruzada por el narcotráfico. Ellos financian grupos terroristas, por eso también el gobierno de Donald Trump lo incluye en la lista de organizaciones terroristas, claro, al cártel de Nuevo Jalisco, y por eso también la captura. Entonces, donde hay una organización como los cárteles que se involucran violando las leyes internacionales, el derecho internacional desde el punto de vista del terrorismo, ya están enfocados desde el punto de vista de los servicios de inteligencia de los países más desarrollados del mundo. Tremendo. Entonces, si financias terrorismo con plata de la droga, estás como objetivo, sos el objetivo de la CIA, sos objetivo de los principales servicios de inteligencia que cruzan la información, y eso es lo que le pasó a Mencho. Cuando colaborás como organización terrorista, y esto es real, sí, ¿no? Y no te involucrás financiando eso, los líderes que tienen duración y perduran, sí, con el tiempo, es porque son colaboracionistas con los servicios de inteligencia de las grandes potencias. Cuando saltás esa valla, como lo hizo Mencho, como lo hizo el Chapo, sí, etcétera, entonces empezás a ser un objetivo de un Estado poderoso que sí tiene poder de fuego, que sí tiene poder de infiltración, que sí es un Estado presente como Estados Unidos, ¿no? Y que lo tuvo con la captura, claro, de Maduro, sin dudas. Y como nos pasa acá a los países, sí, de América Latina, que no tienen ese poder de llegada a todos los rincones de nuestro territorio. Por ejemplo, no tenemos radares. Por ejemplo, en el norte argentino ya sabemos lo que pasa, no tenemos base aérea. Es un país con las dimensiones de la Argentina, que no haya una base aérea y que no haya, digamos, leyes de derribo, una ley de derribo. Bueno,
es un tema que como sociedad lo tenemos que ver, ¿no? Seguridad internacional, tremendo. ¿No? Entonces, bueno, donde no está el Estado, está la posibilidad del delito, y hay que reconocer que el mercado de la droga, hay mucha gente que consume y el poder adquisitivo que requiere eso es muchísimo, y la droga está donde está el poder adquisitivo. Entonces el mercado es muy importante, muy grande, y no piden currículum. Por eso la gente en situación de pobreza es mucho más fácil que ingresen a ese negocio. Ese es un problema. Por eso la única forma de combatir esto es educación, ¿no? Financiamiento para educación, financiamiento para el sector de salud, para luchar con las adicciones, sí, ¿no? Porque el miedo, el desapego, el desamparo, todo eso lleva lamentablemente a muchos de nuestros jóvenes a caer en esta situación, ¿no? Y bueno, ojalá que esto pueda cambiar. Vos decías, ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué pasa con Argentina? Y cómo se traslada el descabezamiento de este líder en los mandos de Latinoamérica. Claro. En cada país, en las regiones, ¿no? En las regiones, qué liderazgos van a ser sostenidos, y si Estados Unidos va a ir a fondo presionando, como lo hizo, y vos lo remarcabas muy bien, por eso el cambio de discurso de Claudia Sheinbaum, que sabemos que muchos políticos en Latinoamérica reciben financiamiento, y las campañas muchas veces son sostenidas por narcotraficantes para, como se decía en francés con respecto al mercado, ¿no? El laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Sí. Entonces, bueno, José Luis Esper, que fue vinculado también a... Financiado por narcotraficante, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy complejo, muy difícil, pero tenemos que asumir algo como sociedad mundial ya, Juan, ¿no? Que es un problema de salud. Estados Unidos lo que tiene es que quiere controlar el negocio, porque sabe que si vos dejás a una población, a un sector de la población que consume sin la droga, tenés el síndrome de abstinencia en la puerta. Eso ha pasado en algunas oportunidades, en algunos países, caso Suiza, en los años 70, y eso ocasiona muertes y otras situaciones de violencia relacionadas con el consumo. Entonces, es muy difícil, pero si no haces un abordaje desde la salud, ¿no? Va a ser más complicado. Si no trabajas en tu mercado, digamos, en tu país, para abordar desde el punto de vista de la salud, es muy difícil, porque lo que hace Estados Unidos es tratar de controlar el negocio y la producción en otros países. Y este negocio, como te digo, es cada vez más productivo, más gente se inserta, y ahora los laboratorios que hacen las drogas sintéticas, para reemplazar los efectos de la materia prima de la cocaína y la heroína, son mucho más letales, y como en el caso del nitaceno, no hay antídoto, Juan. Claro. Así que vamos a ver qué pasa. Ojalá que en algún momento las Naciones Unidas, los países, puedan enfocarse desde cómo resolver las adicciones, porque el tema de la pobreza multiplica todo el aparato productivo de logística para llegar a los países, para llegar a los consumidores. Excelente, bueno, espectacular, la verdad que muchísima información. Nos quedan preguntas, nos quedan otros temas para analizar, pero bueno, licenciado, cuando tenga tiempo, una vez cada 2 semanas, lo esperamos aquí en el estudio. Es muy interesante saber, y creo que todo arranca con esto, ¿no? Con la información, saber lo que está pasando en el mundo, cuáles son las posibles soluciones, y cómo nosotros desde la familia ya empezar a tratar de cambiar. Así que bueno, Alejandro Safarov, licenciado en Relaciones Internacionales, internacionalista, ¿está bien dicho? Sí, ¿no? Está bien dicho, sí. No, pasa que mi novia también estudia Relaciones Internacionales, y me encantan los temas, así que bueno, un placer tenerlo aquí, y nada, en la próxima ya nos estaremos viendo. Un placer estar acá, Juan, muchas gracias por la invitación, y un saludo grande a toda la gente que ve el matutino. Muchísimas gracias. 9 minutos pasaron de las 12 del mediodía, vamos a ir a una última pausa, gente, quédense conectados, ya volvemos con más, el matutino.